Leemos entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 11 y verso 1. Dice, en el nombre de Cristo Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aleluya. Hay muchos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan de la divinidad del Señor Jesucristo. Y otros muchos también que nos hablan de su humanidad. Porque contrario a muchos que son también enemigos del Evangelio, que algunos dicen que Cristo no es verdadero Dios, y otros que dicen que Cristo no fue verdaderamente hombre. Nosotros declaramos, porque no somos partidarios del anticristo, ni somos anticristos, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No mitad Dios y mitad hombre, sino que completamente y verdadero Dios y completamente y verdadero hombre. Eso es lo que aprendemos de la palabra de Dios y eso es lo que creemos. Pero este pasaje entonces nos habla de ambas naturalezas de Dios, de Cristo. Nos enseña maravillosamente de cómo Él verdaderamente era Dios, porque ¿quién que no fuera Dios iba a resucitar a un muerto como el Señor Jesucristo hizo aquí con Lázaro? Ninguno. Solo Dios y su poder glorioso es el que da vida y el que la quita. Pero también vemos, y vamos a ver, durante toda esta descripción de la resurrección de Lázaro, cómo la humanidad del Señor Jesucristo se ve tan claro en todo momento. Aleluya. Enviaron entonces, pues, porque el Señor Jesucristo no estaba en Betania, a decirle al Señor Jesucristo que Lázaro estaba muriendo. Y entiendo yo que más bien cuando ya llegó el mensaje al Señor Jesucristo ya había muerto. Ya no había nada que hacer. Según el poder de Dios, del hombre. Y dice, comenzando aquí en el verso 3, enviaron pues las hermanas a decir al Señor Jesús: Señor Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esto es maravilloso, ¿verdad? Ver que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, tuvo verdaderos amigos. Amigos verdaderamente de corazón, como habla de aquí de Lázaro, el que amas. ¿A quién otro le dijo el Señor Jesucristo o se menciona en la palabra de Dios que Cristo lo amaba? También a Juan, el apóstol, que era el discípulo amado, dice. Pero creemos que el Señor Jesucristo es tan exclusivista o su corazón es tan estrecho que solo a ellos los ama o los ha amado. No. A todos sus hijos el Señor Jesucristo los ama entrañablemente. Lo que vemos
que el Señor Jesucristo dice aquí de Lázaro y de Marta y de María, lo podemos creer también para nosotros, que el Señor Jesucristo nos ama. No juzguemos el amor del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros conforme al amor que nosotros le tenemos al Señor Jesucristo, porque es una comparación imposible. Tampoco juzguemos el amor que el Señor Jesucristo nos tiene a nosotros por el amor que nosotros tenemos para con el prójimo, porque tampoco es comparable. También dice que el Señor Jesucristo, en el verso 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es lo que estamos hablando. Esta familia era amada de Dios, especialmente durante la vida terrenal del Señor Jesucristo. Claro, el Señor Jesucristo no podía manifestar ese amor a todos por sus limitaciones terrenales que tenía, pero creemos que Él amaba entrañablemente a cada uno de sus apóstoles, ¿o no cree? Inclusive al apóstol que lo entregó, inclusive a este hombre que lo vendió. Él lo amaba, si no, no lo hubiera mantenido ahí. Una vez le pregunté yo a un pastor ya al principio de mi conversión, ¿qué se hace con una cizaña que está dentro de la iglesia? Con una oveja negra, ¿qué se hace? Se le toma de las orejas y se le tira para afuera de la iglesia. No, me dijo, recordando la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque se supiera que es oveja negra. ¿Por qué? Porque si arrancamos esa cizaña, puede ser que también arranquemos algo de trigo con ella. Y ese trigo que pudiera ser arrancado nos interesa más que una cizaña que esté allí. Hay que mantenerla visible, hay que tenerla controlada, hay que ver cómo se evita el daño todo lo posible, pero no hay que arrancarla y tirarla. Bueno, sigamos aquí. Entonces el Señor Jesucristo amaba a todos y ama a todos, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo a todos. Antes de que existiéramos, antes de que hubiera memoria de nosotros, Él nos escogió, porque el amor de Él es eterno. Y cuando se dice el amor de Dios es eterno, es porque comenzó en la eternidad y nunca terminó. Aleluya. Ni va a terminar para los suyos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El verso 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aleluya. Bueno, las enfermedades pensamos que siempre son malas, ¿verdad? Que siempre son dañinas y que han venido tal vez también por la maldad de los hombres que cometieron maldad y que por eso les vino la enfermedad. Es cierto que muchas veces por eso viene, pero no siempre, como esta, que el Señor claramente dice, esta enfermedad no es para muerte, pero si ya se había muerto, sí. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, este mal no es para que te destruya, este mal no es para que quedes por siempre tirado, destrozado, fracasado, aunque el hombre vea que la cosa no es así, Dios ha dicho que no es para muerte. Dios ha dicho que no es para destrucción y no va a ser para destrucción, porque Él va a emplear los medios infinitos que tiene para hacer su voluntad y para hacer aquello que Él dice.
no es para muerte. Ya había muerto. Aleluya. Dice el verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué haría usted si a usted le dicen que su amigo íntimo o su amiga íntima se está muriendo y que tal vez ya no pasa el día? ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Correríamos para llegar a tiempo. El Señor Jesucristo no era manejado. Él no se movía por sus sentimientos. Él amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas. Pero esos sentimientos no lo movieron indebidamente en el momento inapropiado, sino que él sabía en qué momento tenía que llegar. Por eso dice que se quedó 2 días más allí, tranquilo. Y todos los apóstoles diciendo, pues qué extraño se comporta. Decía que amaba a Lázaro, pero no parece eso. Su reacción no fue esa, sino que ahí sigue tranquilo, atendiendo otras ovejas y descansando aquí, qué sé yo, qué estaban haciendo, y no va a atender a Lázaro, no va a ver a Lázaro. Ellos seguramente esperaban que fuera corriendo y sanara la enfermedad que estaba matando a Lázaro, seguramente. Pero como esta pasaje de la palabra de Dios nos quiere enseñar del poder glorioso del Hijo de Dios, del poder de Dios, el cual era Cristo, verdadero Dios. Entonces había que esperar el momento, había que esperar que se muriera, y no solo que se muriera, sino que estuviera bien muertito. Y eso iba a ser después de que transcurrido el tiempo del velatorio normal de esos tiempos. ¿Cuánto tiempo velan ahora los que se mueren? 1 día o 2, lo más, porque después ya no se puede. Ya está muy descompuesto el cuerpo. Pues el Señor quería que estuviera bien descompuesto, bien muerto, bien podrido, pues claramente hablando, bien podrido el cuerpo, para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios fuera más gloriosamente manifestado, ¿verdad? Amén. Aleluya. Y luego dice, nos describe aquí del verso 7 en adelante. Después le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y comienzan los discípulos, Rabí, ahora preocupaban los judíos matarte, apedrearte, y ahora vamos otra vez ahí. Y mire, dice el Señor Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no se tropieza porque ve la luz de este mundo. El Señor Jesucristo nunca se tropezaba ni se equivocaba. Ni llegaba tarde ni llegaba anticipadamente. ¿Por qué? Porque Él estaba guiado por el Espíritu Santo. Sabía exactamente cuándo hacer, cómo hacer y dónde hacer las cosas. Se parece a nosotros, ¿verdad? Mucho se parece a nosotros. Que nomás tenemos alguna pequeña decisión por ahí, algo que hacer, y ya estamos temblando porque no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos cuándo lo tenemos que hacer. No sabemos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, porque no oímos la voz del Espíritu Santo. Pero el Señor no. Y entonces, aunque Él amaba a aquel hombre, esperaba hasta que Dios le dijera, ahora. Así como cuando hizo el vino de las tinajas de agua. María, su madre, lo quiso empujar como voluntad de ella. Le dijo que no había vino. Otras palabras, hazme un milagro, te pido que hagas un milagro. Pero María no podía hacer eso. Primero porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, no va
a recibir órdenes de una humana, aunque fuera su madre. Y segundo, porque no había llegado el tiempo de hacer el vino. Sí estaba bien encaminadita ella en el sentido de que era su hijo y qué podía hacer, pero los tiempos, ahí se equivocaba ella. Entonces dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero después hizo el vino. Aleluya. Bueno, entonces el Señor Jesucristo se lo lleva al fin. Pero antes les dice, verso 11, nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy a ir a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Como cuando le llegaron a decir los amigos de aquel hombre, el centurión, mira, tu hijo, tu criado ya murió, ya no molestes al maestro. Y el Señor solo le dijo que creyera. Aquí lo mismo sucede. Pero había un objetivo, verso 15, un objetivo adicional. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Ahí había muchos incrédulos entre los discípulos del Señor, algunos incrédulos todavía. Uno de ellos era aquel mismo que dijo, si no veo las marcas en su mano y en su costado, no voy a creer. Él mismo declaró que no había creído. Ese también dice aquí algo de su incredulidad. Verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. A eso iba el discípulo. Y ya Dios les había dicho claramente, el Señor Jesucristo, que Lázaro había muerto, pero que fuera. ¿Qué pensaríamos nosotros si creemos? Vamos, porque vamos a ver algo glorioso. Si no pudiera hacer nada, si no fuera a hacer nada, Cristo no diría vamos. ¿Para qué? Mejor después. Como pasa ahora, como sería, ¿verdad? Pues si no lo vimos en vida, ¿para qué lo vemos ya muerto? Ahora vamos a ver qué pasa con las dos hermanas de Lázaro. ¿Cómo actuaron ellas y cuál fue la respuesta a cada una de ellas por el Señor Jesucristo? Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días se quedó allá? 2. Que se haya tardado un día en regresar, 3. Ya tenía un día de muerto cuando le avisaron allá que estaba enfermo. ¿Verdad? Y muchos dicen, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido para consolar a las hermanas de Lázaro. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Primera diferencia de las dos hermanas. Una estaba orando, estaba llorando y se quedó ahí porque ella estaba guiada por Dios. Dijo, yo me quedo esperando que venga el Mesías. Marta salió corriendo, arrebatada.
Cuando llegó a los pies del Señor Jesucristo, no a los pies, perdón, cuando llegó Marta delante del Señor Jesucristo, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le estaba diciendo? Pues lo abandonaste. Hubieras podido venir a tiempo, pero no viniste. Ahora ya no se puede hacer nada. A veces nosotros como que graduamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nosotros decimos: esto sí me lo puede resolver Dios, pero esto no. Este problema sí me lo puede resolver, pero esto no. Esto ya, esta no tiene solución. O de repente decimos: como esto es más difícil, esto voy a ver cómo lo resuelvo yo. Como diciendo: pues ya no puedo contar con Dios, voy a ver qué hago yo. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué le contestó el Señor Jesucristo? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Antes, en el verso 22 dice: mas también le dijo Marta: sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Como que hay una ventanita de fe ahí en que nos demuestra que tal vez Marta allá lejos tenía una pequeña fe de que tal vez todavía podía hacer algo. Pero ya vamos a ver que no, solo era decir. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta, ¿qué le contestó? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No estaba hablando de ese momento, diciendo: pues ya sí, yo sé que va a resucitar en el final día cuando todos resucitemos, pero ahora que necesitamos que no se muriera, ahora ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué le dijo esto? Y además, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí claramente se ve que le estaba hablando de los dos eventos. Uno, de que Lázaro iba a resucitar en ese momento. Y que también todos nosotros, y Lázaro, y Marta, y María, y todos aquellos que han creído en la gloriosa obra del Señor Jesucristo y que Él es el Hijo de Dios, que murió por cada uno de nosotros, vamos a resucitar en el día postrero. Aleluya. ¿Crees esto?, le pregunta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero no le dijo: sí, yo creo que Lázaro va a resucitar ahorita. No, tú eres el Hijo de Dios. Como diciendo, como cuando nosotros decimos: sí, yo sé que Cristo es Dios, yo sé que es mi Señor y que Él es mi sanador y mi salvador, pero esta enfermedad sí me la va a curar. Porque no sé si Él quiere. Cuando Dios le habla al corazón a uno sobre algo que Él va a hacer, es como una espada de dos filos que quita nuestra incredulidad, penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y a los tuétanos de nuestros huesos, y desde ese momento creemos firmemente y sin lugar a dudas aquello que Dios nos ha hablado, aunque sea imposible. Aleluya. Bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Aleluya. Aleluya. Ahora veamos qué hace María. María le dijeron: el maestro está aquí y te llama. Ella se había quedado, corrió donde estaba
el maestro con Marta, donde había encontrado Marta al Señor Jesucristo. Y cuando llega ahí, también se van muchos judíos con ella que estaban ahí en el velorio. Y le dice las mismas palabras que Marta. Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero con una diferencia. Aquí mismo en el verso 32 dice, cuando llegó Marta donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Esa fue la diferencia. Y con eso estaba demostrando delante de quién estaba, del Dios vivo y verdadero. Y se postró a sus pies como diciendo, tú eres el que está sobre la vida y la muerte. Tú eres el que puedes hacer todo. Tú eres el que nos sostienes y el que nos puede quitar la vida y nos la puede dar. Y tú puedes dársela también a Lázaro. ¿Por qué? Porque el que se llega a postrar reconoce la divinidad de Dios, de Cristo. Y muchos posiblemente estamos en tal estado que ya ni sabemos ni qué es postrarse delante de Dios. Porque nos hemos olvidado de la verdadera adoración y del verdadero reconocimiento de que Cristo es Dios. Aleluya. Pero veamos cuál es la reacción de Jesús. Señor Jesús, al verla llorando, Marta no había llorado, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice el verso 35, Jesús lloró. Y dice el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. ¿Qué nos indican estas palabras? Un verdadero dolor, un verdadero compungimiento, una verdadera compenetración y compartimiento del dolor con María, con Marta y con otros que la acompañaban en ese dolor. Ahí está demostrando el Señor Jesucristo su humanidad completa, porque Él no estaba fingiendo. Él sabía desde que estaba lejos de Betania que Dios iba a resucitar, que Dios le iba a dar esa vida para que volviera a la vida. Pero aquí estaba haciéndose partícipe como hombre de aquel dolor que sufrían. Muchos cristianos ahora más parecen estoicos que cristianos. Así como oía a un pastor hace algunos años que se le murió su mamá y estaba relatando él cómo había sido la muerte de su mamá y cuáles habían sido las reacciones, y le dice, pero no lloré, dice. Dice yo, pero que fuera de lugar su declaración. ¿Y qué tiene que llorar? Si más bien eso demostraría que él no solo es ministro y pastor, sino que también verdadero hijo y verdadero hombre que se duele de lo que está pasando. ¿No le parece a usted? Señor Jesús verdaderamente sufrió esto como hombre, porque verdaderamente los amaba. Ahora dígame usted, ¿no cree usted que también es lo mismo ahora? Porque el Señor Jesucristo por eso se hizo hombre, no solo para rescatarnos y para morir por nosotros, sino para sufrir también una vida terrenal con todos sus vaivenes, dolores y problemas y necesidades, para tener misericordia de nosotros, para
compartir nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestra angustia por lo que estemos pasando aquí en la tierra. Y entonces con ese corazón misericordioso interceder delante del Padre en los cielos para encontrar el oportuno socorro para cada uno. Aleluya. Entonces el Señor dijo, quiten la piedra. Marta, no María, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor Jesucristo le había dicho, Señor, no te estoy preguntando cuántos días tiene, si hiede o no hiede. Quiten la piedra. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor Jesucristo tampoco nos está preguntando a nosotros cuántos días, meses, años, lustros, qué sé yo, tiene nuestro problema, nuestra enfermedad o nuestra necesidad. Puede ser que ya el problema llega, puede ser que la necesidad llega, igual que Lázaro, pero para el Señor no hay imposibles. Él puede hacer como Él quiere y Él siempre está dispuesto a auxiliar a sus hijos, como en este caso. Solo dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Créele. Pero no para otro, para ahora y para tu necesidad. Créele. Entonces dice que el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Gritó, Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Mire, cuando Dios dice, ven fuera, aunque esté en la tumba, sale y corriendo. Y no va a esperar quitarse las vendas, aleluya. Porque la voz de Dios es poderosísima, porque Él es el único que tiene vida y el que sostiene toda vida aquí en la tierra, aleluya. Lázaro, ven fuera, y salió, atadas las manos y con vendas y con el sudario, y muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Aleluya. Qué glorioso, qué maravilloso es ver el Dios que tenemos. Un Dios todopoderoso capaz de hacer todo en beneficio de sus hijos. Y un hombre verdadero que se conmueve y se compadece de cada uno de nosotros. Sean pues conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Ponte de pie y oremos. Aleluya. Señor, gracias te damos, Dios mío, porque eres maravilloso, Señor. Eres todopoderoso y eres misericordioso. Y nosotros, Señor, estamos en tu mano, en tu regazo. Somos tuyos y tú eres nuestro, Señor. Y podemos estar entonces tranquilos y seguros en tus manos todos los días de nuestra vida, sabiendo que tú sustentas nuestra suerte y tus cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Tu paternidad, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor bendito. Amén, aleluya.